la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen lunes y un buen inicio de semana todos. En clases anteriores nosotros estábamos hablando sobre el proceso de integración y hoy vamos a ver algo que no tiene tanta relación, pero que es un tema de problema social en todos los países, ¿no? Vamos a hablar sobre el narcotráfico. Yo sé que es una palabra que ustedes muchas veces la han escuchado, incluso saben, ya tienen una idea general de lo que significa el narcotráfico. Entonces, este es el tema del día de hoy. ¿Por qué hablamos justamente del narcotráfico? Porque el momento en que se unen los países, se integran y pasa el libre tránsito de personas y productos, también con esto va relacionado el narcotráfico, porque también es el paso, pero en este caso ilegal, por medio de las fronteras. Utilizan las fronteras. Como no hay barreras entre países integrados, no hay barreras en las fronteras, entonces utilizan este como un paso clandestino para pasar la droga, la marihuana, en fin, ¿no? Entonces, el narcotráfico es el comercio ilegal de sustancias tóxicas, principalmente aquellas que son la base de la cocaína. Entonces, cuando hablamos nosotros de narcotráfico, no es algo reciente. El narcotráfico viene desde hace años atrás, ¿no? Hablamos desde el tiempo de las conquistas, porque, por ejemplo, Inglaterra quiso apoderarse de algunas naciones de Asia, quiso conquistarlas para que poder pasar libremente por este lugar, que sea una vía como que de acceso libre para poder pasar el narcotráfico. Ustedes saben que el narcotráfico deja miles y miles de dólares. Es digamos que es uno de los negocios que más dinero deja, pero es ilegal, ojo, es ilegal. Entonces, hablemos de narcotráfico primero cuando esta es la base de la cocaína, ¿ya? Entonces, cuando esta pasta o base de cocaína es consumida, sobre todo por los jóvenes, porque en este estado es lo más barato que hay. Cuando esta ya se pasa a otros países, los otros países la transforman, le añaden otros contenidos y la transforman en marihuana, cocaína, heroína y en fin, que eso ya es más caro. Entonces, por eso es que muy pocos, la mayoría consumen la base de la cocaína. Entonces, ¿qué efecto le causa al organismo? Primero le daña los pulmones, ¿no? Luego el cerebro también le daña y el corazón. O sea, le afecta órganos, le compromete órganos principales del cuerpo humano. Por tal motivo, desde cualquier punto de vista, la cocaína o en fin, todo lo que es la droga no es nada bueno para las personas, nada bueno. Cuando una persona está en estado de drogadicción, miren el gráfico de la parte de abajo, sí puede observar, se nota claramente. Esta persona dice entrar en una especie de mundo subreal, de un mundo en donde no hay problemas, ¿no? De un mundo, es un mundo como una quimera, como una ilusión. Pero cuando se despierta a la realidad, cuando logra despertarse, se encuentra con un mundo se encuentra con la cruda realidad del mundo en que dejó y tal vez con más problemas. Porque cuando una persona está en ese estado, mientras dure ese estado, puede cometer varios actos violentos que le perjudiquen en su vida social. Puede desde robar a una persona, golpearla, hasta incluso matarla mismo. Es porque están en ese proceso en que no se dan cuenta las personas de lo que hacen, no se dan cuenta, no miden sus actos, no. Entonces, volviendo al tema principal, ¿por qué decíamos que es un negocio? Porque esto cada año le genera ingresos de más o menos 320 miles de millones de dólares. O sea, es bastantísimo. Es ilegal, ¿no es cierto? Y muchas personas lo hacen porque genera bastante dinero. O sea, no es de lo que genera dinero de poco, de a poco, como se gana en los trabajos legales, sino es grandes cantidades de dinero en cuestión de minutos incluso a veces, ¿no? Ustedes sí conocen cómo se llamaba el narcotraficante más grande de América Latina. Pablo Escobar. Pablo Escobar, exacto. Existe una serie, les aconsejo que se vean esa serie porque ahí
da la realidad de cómo operan. Son bandos que ya están organizados, no es algo que nace de un día de otro, es la delincuencia organizada. Entonces, todos estos bandos criminales operan de una manera clandestina en las fronteras. En las fronteras siembran y en las fronteras tienen sus propios laboratorios para extraer de esa planta este polvo blanco. Es una industria como bien pequeñita, ¿no? Que le ayuda a extraer este polvo blanco y esto es la base de la cocaína. Esto es lo que pasan de frontera a frontera por lugares que no son transitados, que son clandestinos, hablando de lo que es la integración, ¿no es cierto? Como estamos integrados con otros países, ellos también operan de esa manera y así llega a diferentes partes del mundo, no solo del Ecuador, sino se pasan incluso los océanos. Ya vamos a ver. Volvamos al estado en que las personas están, bueno, en ese proceso de drogadicción, miren todo lo que pueden cometer, ¿no? Como les decía, desde suicidios, desde robos, violencia, delincuencia y a veces terminan hasta con la muerte. No sé si ustedes escucharon en las noticias recientemente, acá abajo en Solanda encontraron en un contenedor de basura el cuerpo de una chica de 20 años. Fue producto de eso, exactamente, porque hubo la discusión entre tres personas que se estaban drogando, entre ellas dos varones y una mujer, y el momento de repartir esta sustancia no fue repartida de forma igual y eso generó la ira en los varones y la mataron a la chica, la destrozaron y la pusieron en fundas en el contenedor. Entonces, crímenes de esa manera y más, como por ejemplo homicidios, venganzas, corrupción, terrorismo, lavado de dinero. ¿Saben que ustedes qué es el lavado de dinero? Me imagino que saben, no es coger el dinero y lavarlo, no. El lavado de dinero es cuando el dinero ilegal, por ejemplo, de la venta de las drogas, de la cocaína, en fin, ese dinero ilegal se mezcla con el dinero legal y circula por el país que está circulando por el país todo ese dinero. No, eso es lavado de dinero. Entonces, usted puede algún día tener $5 en la mano, pero de pronto esos $5 provenían de la venta ilegal de la droga. Sin embargo, ya están circulando en el país de alguna manera, porque estas organizaciones se encargan de mezclarlo con el dinero legal, con el que se trabaja todos los días, en fin, y así lo mezclan y empieza a circular por todo el país. O sea, como que si nada ha pasado, como que si ese dinero provenía de algo legal. Eso se llama lavado de dinero, todo ese dinero. Entonces, el Ecuador tiene tres rutas principales, ¿no? La primera ruta es esta que va desde aquí, miren, desde Esmeraldas, por aquí pasan. Saben que Esmeraldas es un territorio donde se fabrica tienen cantidades de plantaciones. Bueno, llega así, avanza hasta esta provincia de acá, de la provincia de Guayas y Santa Elena, y luego, ya estando aquí en embarcaciones, empieza a transitar por todo el Océano Pacífico y llega a algunos países. Ya, por eso es muy importante que nuestra marina, la Marina Ecuatoriana, ellos son los encargados de vigilar todas las embarcaciones que están en el mar, en el Océano Pacífico, que le corresponden a nuestro país, y de observar si todo lo que llevan es legal o ilegal. ¿Cuántas veces se ha capturado embarcaciones que van llevando a otros países por el Atlántico, que ya van llevando droga? Incluso una vez un submarino, ¿no? También fue capturado. También hay otra ruta en la que sale a Europa, no directamente. Va, cruza fronteras por acá y atraviesa y llega al Océano Atlántico, en donde ya es fácil comunicarse con Europa. La ruta de la Amazonía es otra nuestra que inicia aquí en Sucumbíos, donde también hay plantaciones y atraviesa esta parte de frontera, atraviesa la Amazonía del Ecuador. Luego llega a otros países y de estos otros países a Brasil. Y en Brasil ya está el Océano Atlántico, en donde llega fácilmente a otros países. Entonces, en algunas ocasiones han sido detenidos por nuestras fuerzas armadas, han sido detenidos, pero en muchas otras ocasiones no. Y la droga logra salir del país y se va hacia otros países. Entonces, como les decía, este es un negocio redondito. Trae miles y miles y miles de dólares a la persona que los ejerce.
Por eso es que hoy en día hay personas que ya no se arriesgan su vida porque usted sabe que pertenecer a una de esas organizaciones de crimen organizado a veces le implica la muerte, porque ahí no ven, hay algún fallo y lo que hacen es silenciar a la persona, la mata, con tal de que no avise a la policía y que no dé más información. Entonces, ¿qué hacen? Le envían a matar, simplemente es así, a sangre fría matar. Entonces, bueno, más o menos así. Ahora mire cómo queda, este es el efecto de las personas que consumen la droga, ¿no? La base de cocaína, les decía, es la más barata, por eso jóvenes la utilizan, pero en todo caso esa sería, digo, la última solución o la última opción a la salida de problemas, porque todos tenemos problemas en este mundo, chicos. Ustedes tienen problemas medianos, los adultos tienen problemas mucho más grandes y a veces hasta los niños, y aunque a veces pensamos que no vamos a salir de los problemas y que la solución es a veces esta, están equivocados todos, porque solo es cuestión de dejar pasar el tiempo y los problemas se van solucionando solitos. O sea, esta no es ninguna salida. La drogadicción no es ninguna salida para nadie. Es más bien sumergirse en ese mundo, en un mundo de fantasías donde piensan que todos los problemas se solucionan y es mentira, porque cuando despiertan a la realidad se encuentran con problemas mucho más grandes que estos. Entonces, pensar en eso como la última de las opciones, es más, ni siquiera pensar. Dicen, Dime. pero dice aquí también esa planta también se puede usar como uso medicinal. Sí, sí, ya está, sí, prácticamente en algunos países ya existe, ustedes saben, la legalización, que es portar una cierta cantidad, pero solamente con fines medicinales, ¿no? Por ejemplo, algunos lo utilizan para dolores de cabeza y en fin, así la siembra, pero es cierta cantidad, solo que algunos se exceden y ustedes saben que esta planta es tóxica o la base de la cocaína es tóxica, porque cuando se la utiliza en cantidades demasiadas, ¿qué provoca? ¿Qué provoca en el cuerpo? Una sobredosis y esa sobredosis le lleva a la muerte. Entonces, eso es con fines medicinales siempre y cuando esté autorizado por el doctor que lo trata. A veces hay pacientes crónicos que tienen, por ejemplo, quienes sufren de dolores de alguna parte del cuerpo, son tratados con este tipo de medicamentos, pero eso tiene que ser suministrado estrictamente por el doctor. Nadie puede excederse porque eso se convierte en un vicio. Es como cuando empieza con una pastilla, digamos, para el dolor de la cabeza. Y luego ve que esa pastilla le hizo bien y al día siguiente la vuelve a tomar y al otro día otra vez más. Y así empieza una rutina de tomarla todos los días. Entonces usted se vuelve adicto a esa medicina, dependiente. Piensa que sin esa medicina ya no se va a curar. Entonces, por eso es que todo esto debe estar, pero estrictamente vigilado por un doctor, por un médico que lo trate, ¿no? Eso es. Entonces, continuamos con algo que también va ahí también juntito de la mano, que es la trata de personas, que no es lo mismo que tráfico de personas. Claro que las dos es ilegal, ¿no? Pero la trata de personas muchas veces le lleva a la muerte, porque prácticamente es una especie de esclavización. Consiguen a las personas que les ven que son los más necesitados, por lo general los más pobres y por lo general son mujeres. Y con engaños los llevan ofreciéndoles mejores trabajos a veces a otros países. Entonces ya en otros países estas personas empiezan a ver la realidad misma de qué era el trabajo. Muchos de ellos son llevados como por ejemplo para el secuestro infantil es una de las causas, por ejemplo, las jaulas humanas, no sé si han escuchado, personas que los mantienen ahí, a veces las someten a servidumbre y luego cuando terminan las labores simplemente son encerrados en esas jaulas, ¿no? También la prostitución forzada, el trabajo forzado de los niños, niñas que se llevan o señoritas que se llevan para casarlas a la fuerza con otras personas. El robo de órganos también es otro. El robo de bebés, la venta de bebés, la mendicidad forzada, niños que son obligados a trabajar así en estas condiciones y cuando ya tienen el dinero no es para ellos, es para la persona que los llevó, que los captó.
la migración ilegal, en fin, todos estos factores, digamos, pertenecen a lo que es la trata de personas. Entonces, por eso, imagínense, tantos jóvenes en la calle, tantos niños que a veces corren el riesgo de ser secuestrados para llevarlos a otros países. A veces, bueno, en el mismo país se quedan, pero muchas veces salen del país y se los llevan. Es una esclavitud. Esa es la trata de personas. Estas personas también viajan por rutas que son ilegales. Por ejemplo, asimismo los llevan por fronteras. Los pasan de una manera escondida. Por fronteras es donde pasan y llegan a otros países. Y en otros países son explotados y pues si esas personas mueren, no hay ningún problema, porque no fueron, primero legalmente, no fueron legalmente, fueron sin documentos. Entonces, hay muchas personas, y no es lo mismo que el tráfico de personas, ¿no? Porque el tráfico de personas, en cambio, es una persona que quiere llegar a otro país y que la persona que le está ayudando, que lo capta, le ayuda a llegar al otro país. Pero la diferencia es que esta persona le paga bastante dinero al traficante y cuando llega al otro país simplemente le da la libertad y allá que se las arregle como puede. Eso es tráfico de personas. Pero en la trata de personas incluye mucho lo que es la muerte y los malos tratos, porque en el camino muchas mujeres son violadas sexualmente y no se responde por la vida de ellos, ¿no? Entonces, tráfico de personas y narcotráfico es un negocio bien redondo y trae mucho dinero para aquellos malas personas que los practican, ¿no? Entonces, esos jóvenes, no sé si hay alguna pregunta al respecto. No sé si ustedes recuerdan que recientemente en las cárceles de aquí del Ecuador ocurrieron como 80 víctimas de crímenes que murieron. ¿Cuántos? ¿Recuerdan eso en las noticias que se dio? ¿Sí vieron? Sí, todos fueron criminales que Ya. secuestraron. Eso fue también O sea, producto del narcotráfico. ¿Por qué? Es el crimen organizado dentro de las cárceles, donde se supone que no tiene que haber armas, sin embargo las hay porque se mataron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mataron al cabecilla de una banda principal en Guayaquil, me parece que era, y estaban peleándose dentro de la cárcel otros bandos para ver quién podía ser el cabecilla principal, porque eso les trae mucho dinero. Y eso los llevó a una matanza, fue enfrentamiento entre bandos narcotraficantes. Entonces, de ahí es el problema y de ahí también surge como un problema en la sociedad esto, ¿no? No es solamente en las cárceles, por las calles, por todo lugar. Por ese motivo es muy importante que todos tengamos tanto cuidado en la sociedad. Parece una sociedad sana, pero lamentablemente es una sociedad tan corrupta que esto del narcotráfico a veces se logra ver incluso en las esferas sociales más altas, en la política, en las cúpulas militares, en la iglesia incluso. O sea, está involucrado en toda la sociedad lo que es el narcotráfico, porque es un negocio que trae mucho dinero al país, trae mucho dinero. Entonces, de ahí, porque jóvenes, ustedes deben tener cuidado que no es nomás salir a la calle solitos, porque pueden ser víctimas de algo de esto, ¿sí? Siempre cuando salga a la calle, ustedes todavía están jovencitos, medios pequeños, los veo, no es que sean jóvenes adultos ya. Usted, para mí, incluso todavía son como niños. En fin, tengan mucho cuidado con esto. Entonces, ahora sí, con estos jóvenes vamos a hacer un organizador gráfico en el cuadernito. ¿Ya? Vamos a ver. El cuaderno es muy fácil. Póngalo en posición horizontal. El cuaderno. No nos vamos a demorar. Es rápido. ¿Ya? En posición horizontal, por favor, el cuaderno. Ahí está. Y vamos a hacerlo así. Del un lado, vamos a hablar de los dos problemas sociales, digamos, ¿no? Existen en todos los países, lamentablemente, ninguno se salva, ninguno. No, nadie puede decir, este país es libre del narcotráfico, nadie puede decir porque no es verdad.
Entonces, narcotráfico. Y debería ir ahí también ligado el terrorismo, ¿no? Que también tiene mucho que ver. Entonces, narcotráfico y en el otro vamos a poner trata de personas. A ver. Trata de personas. Ya, no se vaya a atrasar. Ya sabe que a todos les voy a revisar. En esta hoja, por si acaso, no van gráficos, ¿no? Pero en la siguiente hoja usted va a hacer un collage hoy en la tarde. En la misma hoja los dos, ¿ya? Sobre el narcotráfico y sobre la trata de personas. Entonces, en la misma hojita de atrás, de al lado, en donde le toque hacer sin saltarse una más, ahí va a ser. Tiene una gran cantidad de material, de imágenes, para poder usted ahí poner algo. Ya. Hasta ahí les espero un momentito. Ya, entonces empezamos. Primero, ¿qué habíamos dicho del narcotráfico? ¿Es el comercio qué? ¿De qué tipo? Es el comercio Es legal. ilegal. Ya, es ilegal. Muy bien. Entonces, el narcotráfico es el comercio ilegal de sustancias tóxicas, principalmente con la base de la cocaína. Vamos a poner eso. Ya le voy a aumentar el tamaño, ¿no? Como les decía, a esa base de cocaína se la conoce también con otros nombres. Tiene algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, algunos le dicen Paco, Bicha, le dicen base, le dicen pistolo, le dicen Mónaco, en fin. O sea, dependiendo los grupos cómo se organicen, porque no pueden ir por la calle pidiendo que les vendan coca o cocaína, ¿no es cierto? O la base o la pasta de la cocaína. Entonces, según los grupos se organizan, ellos le conocen a esta de diferente manera. Incluso pueden decir una palabra delante de usted, como usted no la sabe, pero simboliza lo mismo, ¿no? Entonces, dependiendo de esos grupos que están por la calle a veces, que pasan por el frente suyo y usted ve cómo se pasan, incluso en las manos mismo. Alguna vez yo salí a la J y yo mismo me di cuenta cómo operan estos bandos, cómo venden. Algunos son consumidores y otros también son vendedores o como también les llaman, bueno, aquellos que se pasan de incluso entre las mochilas, ¿no? En los colegios a veces mismo, o sea, no hay que ponerse una venda en los ojos y decir, chuta, ¿cómo será en los colegios? No, porque es así, en los colegios fácilmente
se la pasan de una mochila a otra y en fin, es terrible. Bueno, vamos a poner también Imágenes fiscales. que este fenómeno inicia, ¿con qué iniciará primero? ¿Qué será lo primerito que tienen que hacer con esa, para obtener la base de la cocaína? Plantar. ¿Qué será lo Cultivar. primero? Plantar. ¿Perdón? Cultivar la planta. Ya, muy bien, entonces primerito se inicia con la siembra, luego la cosecha, luego la fabricación, porque la transforman en una especie de fábrica pequeñita, la distribuyen y luego la venden, y esta se expande por todo el país, ¿no? En cuestión de días ya está incluso de norte a sur en el país, ¿no? Ya. Algunos de los actos que están ligados al narcotráfico, ¿cuáles nomás son? Ya habíamos visto en la diapositiva, acuérdense, ¿qué nomás habíamos visto? La trata de personas. No. Es las peleas. Ujú. Las liberaciones Violencia. del mundo. Crímenes, violación, venganza, homicidios, corrupción, suicidios. Entonces hay de todo. Mientras usted termina esa partecita, escúchenme, jóvenes, que les tengo que dar en verdad un mensaje de la APO, ¿no? Algunos estudiantes van a conectarse hoy día al refuerzo académico con la profesora Apolonia de Ciencias Naturales. Así es que yo creo que mejor les dejo escuchar el mensaje, ¿no? Para que vean cuáles son los que tienen que quedarse hoy día al refuerzo. Escucharán. Amiga, no seas malita, ayúdame con los estudiantes del 10º B, con el señor Cedeño, Encalada, Martínez, Pérez Esteban, Zarzosa, Toapanta y Vargas. No seas malita, con el ID del curso de ellos mismos. Gracias. ¿Sí escucharon, chicos, los que tienen que quedarse al refuerzo? Sí. Ya. Entonces, por favor, ya saben, con el ID de ustedes mismos van a ingresar, ¿no? Ya listo. A ver, ustedes son 10º B y les voy a tomar lista. Aguilar. Alarcón. Presente. Ampudia. Presente. Andino. Armas. Andino, presente. Armas. Presente. Barrera. Presente. Burgos. Presente. Carrillo. Presente. Cedeño. Presente. Ceballos. Presente. Coral. Presente. De la Torre. Presente. Díaz. Presente. Ya listo. Ya luego Presente. les tomo a los demás, ¿ya?
Voy a poner la última partecita aquí que dice, la ONU informa que el tráfico ilegal de sustancias genera alrededor de 320 miles de millones de dólares en un año. ¿Cuántas rutas tiene el Ecuador de salida clandestina? ¿Cuántas rutas son? 3. 3, muy bien. La primera es la ruta del Pacífico, tenemos la ruta de Europa y la ruta de Esmeraldas, del Atlántico, ¿no? Entonces son 3 rutas que tiene el Ecuador. A ver. Entonces la del Pacífico, la de Europa y la ruta del Amazonas es la tercera. Hasta ahí esa partecita. Encalada. González. Dicen, dijo que Encalada dijo que tenía problemas de internet y no podía contestar, creo. Manda un mensaje. Goyes, bueno. Presente. Aro. Presente. Hidalgo. Presente. Hidalgo, presente, ¿sí está? Sí, Ya. presente, Lisa. Hinojosa. Presente. Martínez. Presente. Morales. Presente. Noriega. Presente. Paredes. Paredes Matías. Presente. Paredes Axel. Presente. Ya. Paredes Axel. Pérez Esteban. Ya, vamos al otro, chicos, por favor. Vamos a ver el otro, si no, nos acaba el tiempito. Ya. El narcotráfico de las personas, perdón, el tráfico de personas, ¿no? La trata de personas es un delito en el que se convence a la persona a través de engaños o amenazas para que realice actividades. Profe, una pregunta, estoy en la lista, sino que tengo mal internet. Ya te voy a volver a Se me tomar. traba cada rato la clase. Ya, Muchas gracias, profe. ya. Trabajos forzados, venta de bebés, tráfico de órganos, mendicidad forzada, matrimonios arreglados, etcétera. Entonces, todo eso es la trata de personas. Y por último, acá abajito, aunque sea para que le tome una foto y no se quede esto incompleto, ¿no? Son víctimas tanto masculinas como femeninas las que pueden estar expuestas a este problema social. No solamente son mujeres, no. Son hombres y mujeres, pero sí hay que recalcar que la mayor parte son mujeres. Ya, a ver, Paredes Axel no estaba. Pérez Esteban. Pérez Victoria. Quilto Gabriela. Presente. Rivera. Presente. Zarzosa. Presente. Toapanta. Presente. Vargas. Presente. Vélez. Presente. Zambrano. No está el señor Zambrano, pero quien me dijo hace un rato era Mateo Encalada, ya le puse. ¿Listo, chicos? A ver, tómenle una fotito, por favor, ¿sí? Tómenle una foto, nos extendimos mucho con el tema. Ya, pero el día de mañana les reviso esto y del otro lado el collage, tanto del narcotráfico como de la trata de personas. Entonces, por favor, tomen una fotito rapidísimo, una captura que voy a dejar de compartir. 1, 2 y Chaito se fue esto, 3. Ya. El día de mañana les reviso, jóvenes, las 2 actividades, ¿no? Del libro, el cuaderno. Dime, Gabriel. El día de mañana, Gabriel.
por favor, pongan atención. El día de mañana les reviso el cuaderno en donde esté lo que trabajamos hoy y también les voy a revisar el día de mañana el collage del otro lado. Eso es, chicos, nada más. Cuídense mucho, pasen bien. Nos vemos el día de mañana. Adiós, chicos. Chao, profe, que se que lo veo bien. Chaitos, cuídense también. Adiós.